Eh, Hoy tenemos una clase más, la parte de teoría y práctica van a tener la primera parte con la profe Joana y luego continúo yo y vamos a hacer los ejercicios que tienen que atender y vamos a hacer ejercicios prácticos donde ustedes van a estar practicando para la próxima evaluación, ¿verdad? La próxima actividad sumativa. Y la profe Joana enseguida comparte la pantalla mientras yo ya voy a ir grabando, entonces para después levantarle la grabación en el aula virtual. Y eso, no sé qué más decir. Que alguien abra el Profe audio. Joana, cuando estés lista. No hay problema, Arturo. Ejercicio 5 del ejercitario de práctica que está en la plataforma. Sí, al final de la clase podemos hacer sin problema. Profe Joana, cuando estés lista. Hola a todos, buenas Hola. tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Estoy usando unos audífonos nuevos, entonces Sí, por las sí, dudas se les escucha, consulto. profe. Se te escucha súper. Sí, se Bien. escucha, profe. Bueno, me presento, yo soy Joana Neumann, yo soy arquitecta, también me gradué ahí de la FADA, ¿verdad? Y estoy hace unos buenos años en la cátedra de física. Así que bueno, mi enfoque más bien va a ser la parte arquitectónica dentro de la física. Como nuestra materia se llama física aplicada a la arquitectura, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es llevar a nuestra realidad, a nuestra vida cotidiana, lo que les quiero mostrar, que hoy nos toca el capítulo de apoyos. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Un segundito. A ver. Ustedes me dicen si se ve. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, acá. Como les estaba contando, el tema de los apoyos, normalmente lo que hablamos son en tres distintas categorías. Pero para resumirles, les comento que el tema de apoyos son unos sistemas portantes. Es un elemento o un conjunto de elementos interactuantes capaces de soportar y transmitir cargas. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Ustedes saben que toda edificación, proyecto, todo lo que nosotros construimos siempre tiene que tener un cimiento, siempre tiene que tener apoyos, ¿verdad? Pilares para poder techar. Eso también involucra vigas. Hay un sistema de cargas que se transmiten desde las vigas a los pilares, a los cimientos. Entonces, es fundamental poder entender el tema de los apoyos. ¿Qué significa esto? A toda acción, que es el efecto que produce en el elemento al aplicarle una carga, existe una reacción, ¿verdad? Que es la respuesta que aparece en el apoyo cuando se aplica la carga. Y el apoyo, propiamente dicho, es el elemento o el sistema que sirve para transferir o trasladar este tipo de carga de un elemento a otro. Y si voy muy rápido, por favor me avisan, desaceleramos sin problema. ¿Qué son los apoyos? Estos apoyos son los puntos o enlaces o vínculos de un sistema que sirven para transferir o trasladar las cargas de un elemento a otro. Los apoyos impiden o restringen el movimiento del cuerpo en una o varias direcciones. A esto me refería cuando vamos a clasificar en tres tipos de apoyo nosotros. En realidad existen más, pero nosotros en nuestra clase vamos a dar tres tipos de apoyo. Son muy importantes en el estudio de las estructuras. Ejemplo más claro, como les estaba comentando, es el cimiento, las vigas y pilares, de pilar a cimiento, de barras de una cabriada, de elementos mecánicos de una máquina. Estoy segura que quizás ustedes ya empezaron a tocar el tema en su clase de, ¿cómo se llama la que viene antes de construcciones 1? Tecno. A ver si me recuerdan. Introducción a las metodologías. No. Esa misma, Tecno. bueno. Exacto. Entonces ahí ustedes ya van a empezar, tecnología, exactamente, ya van a empezar a ver este tipo de temas con las cubiertas, con los cerramientos y todo. Bueno, el impedimento puede ser de forma parcial o total y esto depende de qué tipo de apoyo estemos utilizando. Las restricciones de movimiento están asociadas a las fuerzas de reacción. Son las acciones necesarias para impedir o coaccionar movimientos. Y como les dije anteriormente, estas fuerzas son denominadas reacción y se producen
en respuesta inmediata a un intento de realizar el movimiento del enlace que lo prohíbe. Y acá están los tres tipos de apoyo: el simple, el de articulación y el de apoyo fijo o empotramiento. Un segundito, ya continuamos. Bueno, en los apoyos simples, estos apoyos les impide el movimiento en una sola dirección, que vendría a ser el eje X en horizontal. Ejercen una fuerza en una dirección perpendicular al contacto. Incluyen diversos elementos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de perpendicular al contacto? Cuando nosotros tenemos una superficie horizontal, la fuerza de reacción va a ser directamente perpendicular. Ya les voy a mostrar el diagrama en este momento. Lo importante que ustedes sepan, por ejemplo, es identificar la simbología que existe en los problemas, en los ejercicios que después, por ejemplo, le va a mostrar la profe Laura. Los apoyos simples normalmente se dan en superficies lisas, en tipo balancín o en tipo rodillo. Vieron acá el triangulito. Y esto sería el diagrama, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos una superficie horizontal, este sería nuestro apoyo, la fuerza de reacción es perpendicular. Si está inclinado nuestra superficie, la reacción es perpendicular también. Acompaña el sentido de la superficie. Y acá tienen otro tipo también de inclinación. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Dale, porque somos muchos, tenemos que interactuar, si no, no sirve de nada todas nuestras clases virtuales. Y acá les voy a mostrar ejemplos en la arquitectura de nuestra vida diaria de apoyos simples. Por ejemplo, tienen el Stonehenge de Inglaterra, como ven, son como unos pilares y tienen como una viga que está simplemente apoyada. Lo mismo ocurre con estas super vigas que tenemos en estos mega viaductos, están simplemente apoyadas. No hay un elemento de unión entre un material y otro. Acá tenemos el de rodillo, como habíamos visto en los diagramitas al principio del apartado de apoyo simple. Y acá también tienen el Museo Brasilero, por ejemplo, de Escultura de San Pablo, Brasil, que también está simplemente apoyadas. Se comprende lo que son apoyos simples, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto es importante, por ejemplo, cuando tenemos una galería en nuestras casas. En nuestro país se utilizan mucho las vigas de madera y esas están simplemente apoyadas sobre los pilares. No hay un material de unión entre sí. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de apoyo, que es el apoyo de articulación. Estos apoyos impiden el movimiento de traslación. El desplazamiento está impedido en el eje X y en el Y, y solamente va a permitir un giro. Ejercen una fuerza en dos direcciones e incluyen diversos elementos. El cuerpo puede rotar sobre la articulación. Acá ustedes pueden ver la simbología. Ahora ya no es solamente el triangulito, ya es el triangulito y tiene un circulito encima. Esto sería un diagrama y acá también tienen un ejemplo gráfico. Cuando vamos a sus tipos de diagrama libre, ustedes pueden ver, acá está la superficie, tienen la simbología del triangulito con el redondito, y en nuestras fuerzas verán que acá están los impedimentos. ¿Y qué tenemos de ejemplo? Bisagras, pernos, barras de estacionamiento, como lo que tienen enfrente al ingreso de la facultad. Tienen estos techos mega articulados, tienen estos pernos que sujetan distintas estructuras. Acá también, realmente no sé cómo se llama este sistema, pero pueden ver que une varias partes a través de un sistema de articulación. Algo tan simple como una puerta utiliza un sistema de articulación, como sería esto, con las bisagras, ¿verdad? Bueno. Y por último, tenemos el tipo de apoyo fijo o empotramiento. Estos apoyos impiden todo tipo de movimiento, tanto en direcciones X e Y, y así también como el giro. Las reacciones son fuerzas en dirección de X e Y, así como el momento que les impide el giro en ese punto. Las fuerzas impiden la traslación y el momento la rotación. En este momento, el triangulito ahora tiene estas rayitas que significan empotramiento.
Cuando vemos, por ejemplo, esto, una viga dentro de una estructura de hormigón, también se llama empotramiento. Lo importante es... Disculpen, pero acá tengo una persona que es mi jefe mayor que grita de repente. Ahora continuamos. Bueno, como les decía, el tema de empotramiento, acá están los impedimentos, ¿verdad? Y en la simbología del triángulo con las rayitas que significan el empotramiento mismo. Lo importante es saber normalmente el empotramiento es que se utilizan el mismo material. Por ejemplo, yo no sé si ustedes ya están asistiendo a clases presenciales en la facultad, pero en las clases de talleres van a ver que hay unos mega arcos, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es un sistema de empotramiento, fijo de empotramiento, porque es todo un material que hace de un solo cuerpo. Las soldaduras también son ejemplos de empotramiento. Todo lo que haga que el cuerpo sea uno mismo e impida su movimiento en todos los ejes y en rotación son considerados empotramientos. Por ejemplo, acá tienen megaestructuras de vigas y pilares. Cuando existe la soldadura como esto que les estaba comentando, de materiales de hierro. Bueno, acá ustedes ven que parece simplemente apoyado, pero la realidad es que por debajo hay todo un sistema también que está empotrado en el piso. Entonces, todas esas características hacen de un sistema de empotramiento. Bueno, anteriormente les quiero mostrar nomás un ejemplo, también diario y no tanto de obras tan grandes. Anteriormente nosotros realizábamos un trabajo práctico y yo les pegué un ejemplo de trabajo práctico para ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad? Cuando acá, por ejemplo, nos ponen un tipo de apoyo articulado, pusieron una bisagra a una puerta, que es correcto, ¿verdad? Después nos pusieron un tipo de apoyo empotrado. ¿A ustedes les parece que esto es un tipo de apoyo empotrado? No. No, ¿verdad? Bueno, porque esto está simplemente acá atornillado a la pared. No es que se formó un cuerpo sólido. Y por supuesto, en apoyo simple, esto parece gracioso, pero es la verdad. Hay alumnos que no comprendieron el concepto y pusieron que un basurero sobre el piso, por ejemplo, es un apoyo simple. ¿Verdad? Claramente que está mal, no es a eso lo que nos referimos con tema de apoyo, ¿verdad? No sé si se entendió todo, si tienen alguna consulta. Esta presentación igual está en la plataforma, ustedes pueden ver otra vez y pueden consultar también sin problema cualquier consulta que tengan. Profe, en la foto del trabajo práctico, Sí. la segunda imagen en el cartel sería apoyo simple. Bueno, en realidad esto no es un tipo de apoyo, por así decirlo. Nosotros lo que hacemos en apoyo es transmitir cargas. Entonces, esto realmente es un cartel nomás que está amurado a una pared. Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Puedo ver O otro sea, trabajo si quieren para ver mientras tanto? por el peso mismo nomás decís que no es un apoyo empotrado. No es un O sea, solo cuerpo. Para hacer un claro. apoyo empotrado tiene que ser un solo cuerpo. Tiene que soldado, por ejemplo, hierro con hierro, tiene que estar soldado, o hormigón, las vigas con los pilares, con el cimiento, forma todo un solo cuerpo de hormigón. Tiene que formar un solo cuerpo. Recuerdo que habían puesto un ejemplo también de un aire de ventana que estaba atravesando una pared y eso lo consideraban empotrado. Eso no es empotrado, eso es un cuerpo que está dentro de un vano, ¿verdad? Nosotros para considerar empotrado estamos hablando de todo un mismo material. Entiendo, profe. Gracias. ¿Verdad? Voy a abrirle unos ejemplos más para que vean un segundito. A ver si me esperan. Voy a dejar de compartir un segundo, voy a buscar. A ver.
segundito. Un segundito, ya les digo. A ver, acá tenemos. Acá estoy. Les comparto otra vez. Acá, por ejemplo. ¿Se ve ahí? ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Ven el viaducto grande como simplemente apoyado, como habíamos hablado? ¿Ven las vigas grandes sobre las otras vigas, con los vigas y pilares, ¿verdad? Que transmite. Esto es simplemente apoyado. Si estamos hablando de articulación, tienen este puente, por ejemplo, que ven los sistemas de articulación. Y de empotrado ven que son todos el mismo cuerpo, cuando es metálico y cuando es también en hormigón. A ver si tenemos otro ejemplo. Acá pueden ver los rodillos, pueden ver las bisagras y pueden ver el apoyo fijo o empotrado acá mismo, cuando crean un solo cuerpo. A ver, otro ejemplo. Bueno, estos son ejemplos de la facultad, ¿verdad? Acá pusieron apoyo simple para este pergolado y es incorrecto, porque esto está formando un solo cuerpo y está amurado entre sí. El apoyo de articulación sí es correcto, porque acá tiene un sistema pivot que hace que exista esa articulación, ese movimiento. Y acá ven una viga que, por supuesto, acá dentro de la pared tiene que tener su pilar, que es el que conforma la estructura de un solo material. No sé si tienen algunas preguntas. No, profe, no estoy. Quedó claro entonces. Cualquier cosa pueden escribir en el foro. Sin drama, profe Carlos, no sé si querés agregar algo más. Yo no, gracias. Profe Laura. Tampoco, excelente, me encantó porque nunca vi desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, entonces ahora van a poder proceder con los ejercicios que va a ser la aplicación, ¿verdad? Sí. A la parte de física real. Ahí. Reinicié la grabación. Los ejercicios que vamos a hacer ahora son ejercicios donde también vamos a aplicar conceptos de momento, pero ya vamos a poder discriminar qué tipo de apoyo tenemos. Entonces, ¿qué fuerzas van a ir actuando? Me acuerdo que la semana pasada un estudiante le preguntó al profe Carlos por qué las fuerzas estaban ubicadas de tal manera, y bueno, era porque el apoyo era de articulación, entonces tenían dos componentes de la fuerza, ¿verdad? Y entonces ahora ya sabemos la representación, y dependiendo de la representación sabemos cómo tenemos que ubicar la fuerza sobre nuestro sistema. Bueno, recuerden que para calcular el momento de una fuerza nosotros tenemos que representar las fuerzas que se ejerce sobre mi sólido rígido, sobre el cuerpo extenso. No las fuerzas que hace él, sino que la fuerza que se realiza sobre él, como la fuerza peso, y las fuerzas de reacciones, las fuerzas que los apoyos ejercen sobre el cuerpo, ¿verdad? Que sería este cuerpo, que son los apoyos. Y aparte tenemos otras fuerzas externas, como en este caso la fuerza 1 y la fuerza 2. Voy a leer el enunciado.
este ejercicio ustedes ya pueden ir haciendo. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que agregarle de nuevo es la dirección de la fuerza dependiendo del tipo de apoyo que tengamos, ¿verdad? Dice, el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio. Determine las reacciones en los apoyos y justifique si ellos son correctos o no. Considere alfa igual a 30 grados, F1 igual a 155 newton y F2 500 newton. Bueno, entonces tenemos la longitud de la barra, en ningún momento me nombra al peso, entonces es de peso despreciable, no ponemos el peso de la barra. Sí tenemos las fuerzas externas. Voy a copiar el dibujo, o sea, voy a copiar el enunciado. Ahí. Y voy a llevar a otra hoja para... Hoy es la clase del 30 de marzo. Ahí está. Bueno, entonces este es nuestro enunciado. Dejo ahí. Y voy a rescatar solamente el dibujo para hacer el diagrama del cuerpo libre sobre el dibujo. Entonces tenemos los dos en simultáneo. El apoyo que tenemos es apoyo de... Pueden escribirme en el chat, voy a mirar el chat. ¿Qué tipo de apoyo es? Simple. Súper. Entonces, tenemos una fuerza perpendicular. Perpendicular al apoyo. Entonces, el apoyo está en contacto aquí. Quiere decir que voy a tener, vamos a llamarle apoyo A, apoyo B. Entonces voy a tener la normal A. Y la normal B va a ser también perpendicular. Entonces me va a quedar así. Y recalcamos las fuerzas que ya tenemos, las fuerzas externas. Tenemos la fuerza 1 en esta dirección y sentido. Y la fuerza 2. Ahí. Tenemos que la viga forma un ángulo alfa con la horizontal, que si trasladamos me quedaría, esta sería mi horizontal, esta es la dirección más o menos de la viga. Ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos el ángulo alfa. Que me conviene descomponer la fuerza 2 que estar descomponiendo las normales y la fuerza 1 para poder hacer la sumatoria de fuerzas. O sea, pondría el eje X .
en la dirección de la viga y el eje Y me va a quedar perpendicular. Creo que ahí está perpendicular. Entonces, para descomponer un ratito, gente. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es el ángulo que forma la fuerza con o el eje X o con el eje Y. Nosotros tenemos de dato esta fuerza que es 30 grados. ¿Cuánto es este ángulo que tenemos acá? La que no quería escribir. Así. Este ángulo que tenemos acá va a ser 60, ¿verdad? Entonces, este ángulo que tenemos aquí, ¿cuánto va a ser? Fíjense que tenemos la perpendicular acá, entre esas dos rectas, ¿verdad? X, Y. Y claramente se puede ver que esta es horizontal y F2 es vertical. Entonces también aquí, forma 90 grados. Profe, la fuerza 2 con el eje X no tendría 120 grados. Necesito que me ayudes. Llévale a la pieza, por favor. Sí, sería 120. Todo esto es 120, así mismo, con el eje X. Pero, o sea, yo preferiría tener este ángulo. Entonces, 30, profe. 30, muy bien. Ahí está. ¿Se entiende por qué? ¿Entienden todos? Y ahí descomponemos. Entonces, voy a descomponer. Vamos a hacer... Y acá, así. Ahí. ¿Para qué hago eso? Para obtener las proyecciones del vector F2 sobre los ejes. ¿Sí? Recuerden que cuando tienen el plano cartesiano, siempre van a tener un rectángulo que se va a formar, donde el vector F2 va a ser la diagonal. Entonces, estos lados de líneas cortadas me van a dar la proyección del vector F2 y aquí tenemos F2X. Las propiedades que ya habíamos analizado en la primera clase. Si el ángulo le toca a una de las componentes, con esa componente tienen la función trigonométrica coseno. Entonces con F2y van a tener la función coseno. Con F2x van a tener la función seno. Entonces, al que le toca es coseno. Porque al pasar el tiempo y resolviendo más ejercicios de momento tipo se va complicando. Entonces, una buena técnica para que sepan si es función seno o función coseno. Entonces, acá va a ser F2. Siempre es el módulo de la fuerza por la función correspondiente. Le toca coseno, o sea, es contiguo, es adyacente. Coseno de 30 grados. Y aquí va a ser F2
seno de 30. Yo siempre veo qué cateto corresponde al coseno y qué cateto, entonces el siguiente, el que me está sobrando, va a corresponder al seno, ¿verdad? Y ahí ya tengo todas las fuerzas. Entonces puedo volver a representar mi viga así inclinada, que más o menos estaría así. Ahí más o menos. Entonces tengo la normal A, a 6 metros de la normal, no es a 6 metros, voy a poner nomás acá. Voy a tener F1, acá tenemos NB, y ahora ya me pueden decir, ¿les parece que es el apoyo correcto el que se colocó en el ejercicio al hacer la descomposición de fuerza? El otro voy a poner, la otra componente voy a hacer con amarillo para que se pueda ver. Así. Esto es F2 seno de 30. Entonces, tengo que hacer la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y sobre el eje Y. Está rotado nomás mi eje. Esto es X y aquí tenemos el eje Y. Hago la sumatoria de fuerzas sobre X. Si hay equilibrio me tiene que dar 0. O sea, tengo que tener una cantidad de vectores que apunten en un sentido y los vectores opuestos, de modo que me dé resultante, la componente de la resultante en X de 0. Y aquí tenemos fuerza en Y, también me tiene que dar 0. Les pregunto, ¿cuántas componentes tengo en el eje X? Que coincide con el eje X, que es esta. 1. Una sola. Entonces no hay una fuerza que se oponga a esta fuerza F2 seno. Por eso este apoyo no va a ser el correcto. Entonces acá me falta algo. La sumatoria es diferente de 0. Va a ser sumatoria de Fx va a ser igual a menos F2 seno de 30. Negativo porque yo estoy considerando que hacia este sentido es el positivo, a la derecha. Y para ahí sí tengo la normal A, la normal B que apuntan para arriba y la fuerza 1 y la fuerza 2 coseno apuntan para abajo. Entonces pueden compensar ahí. Pero, ¿qué va a pasar con esta varilla? Con esta tabla, con esta viga. ¿Qué va a pasar? En la vida real. ¿Qué les parece? Hablen pues. Así aprenden. Escriban en el chat. Y en la vida real no se va a deslizar hacia la izquierda la viga. Sí, exacto. Debido a esta fuerza. Se va a trasladar. Así, va a ir cayendo. Porque no es suficiente el trabajo que hace estos apoyos para poder sostener. Si es una estructura de ustedes, se va a caer. Bueno, entonces digo, para la vertical, normal A más normal B, ambas fuerzas van en el mismo sentido de la Y.
positiva. Y la fuerza en 1 y fuerza 2 en sentido negativo. Fuerza 1 menos fuerza 2 coseno de 30 es igual a 0. Bueno, me falta otra condición. Con esta condición no puedo hallar los apoyos, porque nosotros tenemos de dato F1, F2 y voy a checar para poder tener los datos a mano. Entonces acá, por ejemplo, sería que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser menos F2 menos 500 por seno de 30. NA más NB B menos F1, que es 155, menos F2, que es 500, por coseno de 30. Es igual a 0. Ahora vamos a hacer el momento con respecto a un punto. ¿Dónde les conviene colocar el punto de pivot, el punto de rotación imaginaria? Nosotros vamos a elegir un punto y vamos a decir, bueno, esa varilla, esa viga, ese cuerpo extenso va a tratar de girar alrededor de ese punto imaginario que nosotros colocamos. Cada uno puede elegir un punto distinto. Lo que yo les recomiendo es que elijan siempre el punto donde no actúan fuerzas que no conocen sus módulos, como la normal A o la normal B. Y también si ya tienen cierta práctica, que les sea fácil calcular el brazo. Bueno, ahora lo que me falta escribir a mí son los brazos. Ya tomé la descomposición de las fuerzas. Entonces me quedan fuerzas perpendicular a la viga, que son NA, NB, F2 coseno de 30 y F1, ¿verdad? Y después las fuerzas tangenciales, que va a ser solamente F2 seno de 30. Elijo el pivot, voy a elegir NA. Cuando tienen así que la fuerza es perpendicular a la viga, ya directamente la distancia sobre la viga es el brazo. ¿Sí? Entonces yo tengo acá, esto es el brazo para F1. Esto va a ser el brazo, esta distancia va a ser el brazo de F1. NB, voy a cambiarle de color. Así, borrar nomás este. Ya es feo. Esta distancia va a ser el brazo de la normal B. Y acuérdense que el brazo era la distancia perpendicular que une la fuerza con el pivot, que es el pivot que le puedo llamar O, punto O. Y el brazo F2 coseno va a ser toda esta distancia. O sea, es la longitud de la viga. Este es el brazo F2 coseno. O sea, F2 y ahora hubiera puesto eso. Bueno, pero ya está. Y esta componente de la fuerza que estoy trabajando como si fuera una fuerza independiente, no tiene brazo. ¿Por qué no tiene brazo? Cuando ustedes pueden saber que una fuerza no ejerce momento, que solamente va a ejercer traslación, porque esto es lo que está generando una traslación, por eso la compañera dijo que esto se iba a deslizar así hacia la izquierda, hacia abajo. Porque uno de los elementos del vector era el brazo,
la línea de acción de la fuerza. Entonces, la línea de acción de esta fuerza pasa por el pivot. Siempre que la línea de acción de la fuerza pase por el pivot, entonces ustedes no van a poder calcular el brazo y su momento va a ser 0, no ejerce momento. Ahora ya puedo hacer entonces. Puedo calcular el momento de cada una de las fuerzas y luego sumar eso. Para sumar hay que ver el sentido de giro. Recuerden lo que les había dicho el profesor Carlos, que si giraba en sentido antihorario iba a ser positivo y si gira en sentido horario es negativo. Ese sentido de giro se analiza de manera independiente, o sea, cada fuerza va a tratar de hacerle girar a la barra olvidándose de la otra, ¿verdad? Lo que hace la otra fuerza. Y la idea es que eso sea igual a 0. Bueno, genial. Vamos a hacer entonces. Yo voy a tener la sumatoria de los momentos. Tiene que ser igual a 0. La fuerza 1 le va a tratar de hacer girar hacia abajo. O sea, tipo, si esta fuerza 1 estira esta barra, entonces esto va a tender a girar, a caer hacia el piso, pero rotando. Así, y F1 está acá, ¿verdad? Entonces sería algo así. ¿Ven? Entonces así está. Y la hace girar así. Y baja. ¿Ok? ¿Qué giro le da entonces? ¿Horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? Horario. Entonces negativo. Muy bien. Genial. Entonces es menos F1 por el brazo de F1. La siguiente fuerza que encontramos es NB. Tengo mi pivote acá, la barra. NB va así. Entonces ustedes esto pueden hacer con una reglita. Entonces esto va a girar así. Imaginariamente en nuestro cerebro. Entonces ese giro es antihorario, que va a ser positivo. Entonces va a ser la normal B por el brazo de la normal B. Y dijimos que solamente F2 coseno ejerce momento. Entonces va a ser F2 coseno por el brazo de F2 coseno. El signo. ¿Qué signo va a tener? Fíjense que tiene la misma dirección y sentido que F1. Negativo. Entonces horario para abajo y va a ser negativo. Así, y esto tiene que ser igual a 0. Nosotros ponemos la condición de que nos salga 0. Y acá vamos a poder hallar la normal B. Una vez que tenemos la normal B, porque los brazos tenemos, porque el ejercicio nos da las distancias. Es cuestión de ir trabajando nomás qué distancia hay entre uno y otro y todas esas cuestiones, ¿verdad? Tenemos las fuerzas y podemos calcular los brazos. Entonces de aquí vamos a hallar NB. Una vez que tenemos NB, van a hallar NA. Manos a la obra. Manos a la obra. Traten de ir haciendo. Voy a proyectar todo. Ya se ve muy chico, ¿no? Sí se ve algo en la pantalla. Bueno. El brazo de F1 es esta distancia. ¿Y qué tenemos nosotros? Esto nomás es F1. El brazo de F1. Y nos cuenta que entre A y B, entre el apoyo A y B, tenemos 6 metros. Y la distancia entre F1 y el apoyo B es 2 metros. Entonces, ¿cuánto me queda para el brazo de F1? Me va a quedar 4 metros.
para el brazo NB es toda esta distancia que ya tenemos, 6 metros. ¿Con qué color dice amarillo? 6 metros. Y por último, tengo F2 coseno que la distancia perpendicular a la fuerza está sobre la viga y es la longitud de la viga, entonces son 8 metros. ¿Dónde escribí eso? Acá. Esto es 8 metros. Entonces, acá ya podemos reemplazar menos F1, 155, brazo F1, 4 metros, más la normal B, perdón, brazo NB, 6 metros, dice la figura. Menos F2, que F2 es 500, por el brazo de F2 coseno de 30, que era la longitud, 8 metros. Despejan eso y me dicen cuánto sale. Esto va a ser 500 por coseno de 30 por 8 más 155 por 4 dividido 6. Ahí está. Y si le damos nombre a las ecuaciones, esta ecuación es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Y acá no terminé. Dividido 4 dije, ¿verdad? No, dividido 6. A ver si estaban atentos, nomás era eso. Y esta va a ser... perdón. El resultado de NB, que vamos a llevar a la ecuación 2 para hallar NA. Y ahí termina el ejercicio. O sea, la clase nueva de hoy es el concepto de apoyo. Los 3 apoyos que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Y entonces aplicamos a más ejercicios de momento para después comenzar elasticidad. ¿Cuánto les da eso? Voy a hacer mi calculadora. Díganme, ayúdenme. 680,68. Anoto eso, 680,68 Newton. Muchas gracias. Entonces esto vamos a llevar a la ecuación número 2. Entonces tenemos NA más 680,68 menos 155 por 500 por coseno de 30 es igual a 0. NA me queda 92,66 Newton. Profe, ¿no se puede redondear a 67? Sí, Ok, gracias. sí se puede.
Profe, no tendría que ser negativo. Tendría que ser negativo al pasar al otro miembro, ¿verdad? Sí, Gracias. porque Profe, lo a que mí me sale otro resultado. El 680 me sale 603. No sé si A ver. hice más o... Voy a cargar yo. 500 por coseno de 30 por 8 más 155 por 4. Coseno de 30 por 8 Sí, profe, está bien. dividido Me 6. equivoqué. Sí, está bien. Y esto es negativo. Porque pasa al otro miembro. Todo. Tipo Na va a quedar así. Menos 680,68 menos más 155 menos, entonces tiene que ser más 500 por coseno de 30. Y eso sale esto entonces. Ahí está. Eso está que entre en una hoja nomás porque demasiado espacio y después se corta en la presentación. Profe, ¿qué quiere decir cuando la normal del apoyo sale negativo? Quiere decir que está hacia abajo. Sí, quiere decir que ese no es el apoyo correcto. Sería, si era el apoyo correcto y te salía negativo, significaba que tomaste al revés tu diagrama. Pero en este caso, yo tomé bien y me sale igual negativo. Quiere decir que el apoyo que estoy eligiendo para mi estructura, para hacer mi cálculo, está mal. No estoy eligiendo el apoyo correcto. ¿Qué tipo de apoyo sería, por ejemplo? El correcto. Ahí está. Ahí está, ahí sí. Puedo hacer que entre en una página para que le puedan sacar una foto. Si ya quieren tener a mano igual, hoy levanto, pero si de repente ya quieren seguir estudiando al terminar mi clase y todas esas cuestiones, les coloco así. De empotramiento. Yo preferiría uno de articulación. Acuérdate las características que dio la profe para un empotramiento. O sea, tendríamos que tener una pared ahí, algo donde podamos meter esta viga. Y no, así en este esquema no tengo eso. Entonces, podríamos ponerle uno de articulación acá abajo para que esto gire. O sea, uno de los dos al menos tiene que ser de articulación. ¿Para qué? Para compensar esta fuerza.
Ok. ¿Se entendió? ¿Consulta, duda? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, entonces la tabla no está en equilibrio, ¿verdad? No. Es lo que dijimos al comienzo. No está en equilibrio, entonces esto va a descender así. Va a caer así. No hay equilibrio. No es lo ideal para lo que nosotros estamos estudiando como arquitectos, donde necesitamos que todo esté en equilibrio, todo esté quieto y puesto en su lugar. O sea, si algún día hacen un cálculo y les sale algo así, quiere decir que están considerando mal. Tienen que rever qué es lo que van a usar de materiales. Bueno, me voy a la presentación, clase de estática. Y queda uno más. Lo que quiero es que hagan ustedes, espérenme que un ratito. Esta es la parte que tienen que atender. Ahí. Para hacer su diagrama. Dice que en A tiene un perno. Acuérdense lo que dio la profe Joana, qué tipo de apoyo era un perno, qué fuerzas ejerce un perno. Y B es un balancín. Entonces, ¿qué tipo de apoyo es el balancín? ¿Qué era lo que le teníamos que poner acá? O acá. Un perno. ¿Para qué? Para que tenga dos componentes. Entonces acá me dice que en A hay un perno y que en B hay un balancín. Entonces este es un apoyo de articulación y este es un apoyo simple. Hagan un poquito su diagrama de fuerzas. Los brazos. Les doy 2 minutos. Voy a cerrar mi micrófono y pausar la grabación. Suerte. Bueno, dice el problema. Una grúa fija tiene una masa de 1000 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2000 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno ajustado en A y un balancín en B. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en G. Determine las reacciones en A y B. Acá nosotros tenemos entonces que la fuerza peso es la que está actuando en el centro de gravedad. Vamos a hacer un poco rápido. Acá tengo el peso de la caja. Peso de la caja. Acá tenemos la tensión. La misma tensión actúa sobre la grúa. Tenemos la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la grúa. Y las reacciones. Siempre les conviene dibujar la reacción del apoyo simple, porque el concepto nos dice que es perpendicular al apoyo. El apoyo está vertical, entonces la fuerza va a estar horizontal, la fuerza normal. Y siempre saliendo del apoyo. Acá en la articulación es donde tenemos que analizar y de repente nos podemos perder un poquito. Vemos que este es el sistema que tenemos que analizar, el sistema sobre la grúa. La tensión va para abajo, el peso va para abajo, entonces necesariamente la fuerza vertical que hace el perno tiene que ser para arriba. Normal, vertical de A le voy a llamar, vertical de A. Y para compensar la normal de B, tenemos que tener que la horizontal en B vaya hacia la izquierda.
perdón, la horizontal en A vaya hacia la izquierda. Entonces dibujo mi grúa acá. Y coloco todas las fuerzas que tengo. Vertical A, horizontal A, normal B, peso G. Andrés, no sos simpático. Tensión. Ya tengo todas las fuerzas. Y si analizamos a la caja, este es el diagrama del cuerpo libre para la caja. Entonces no hay movimiento en la caja, no hay traslación. La sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Tenemos solamente fuerza en la vertical, tensión menos peso es igual a 0, quiere decir que la tensión va a ser igual al peso de la caja. Ese peso puedo calcular que va a ser masa de la caja por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Entonces la masa de la caja, me dice el enunciado, que es de 2000 por 9,8. $19.600 Newton. Entonces ya tengo el valor de T. Y ahora puedo hacer la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y. Recordemos, vertical para arriba, Y positivo, horizontal para la derecha, X positiva. Para elegir los signos de las fuerzas que actúan. Entonces digo, sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser 0. ¿Cuántas fuerzas tengo en X? 2 horizontales. NB que va hacia la derecha y HA que va hacia la izquierda. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos 3 fuerzas verticales. La vertical A va para arriba, el peso de la grúa va para abajo, la tensión va para abajo. Entonces digo vertical menos peso de la grúa menos tensión es igual a 0. Reemplazamos lo que ya conocemos, podemos hacer un cálculo auxiliar también para el peso de la grúa, ¿verdad? Acá vamos a calcular, cálculo auxiliar, peso de la grúa es masa de la grúa por la aceleración de la gravedad. 1000 por 9,8. Ahí está, Newton. Entonces ya tenemos todos esos datos. Y voy reemplazando lo que ya tengo. Vertical A menos WG, que es 9800, menos la tensión, 19.600, es igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Pasa al otro miembro. Lo que está restando va a pasar sumando. Más 9.800. 29.400 me sale la vertical en A. Si pueden corroborar. No me sé los resultados de memoria.
Y acá tengo dos incógnitas. Entonces se dan cuenta que con la primera condición de equilibrio no es suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Hace silencio. Ahora necesitamos escribir la segunda condición. Vuelvo a copiar mi dibujito. Y hay que elegir un punto pivot. Y las distancias también. Ahí que visualizamos, vamos a escribir las distancias. Después, ¿qué más? Otra distancia acá arriba. Aquí arriba. Así. Bueno, esta distancia era 1,5 metros. Vamos a mirarla. 1,5, 2 y 4. Acuérdense. 1,5, 2 y 4. Necesitamos para los brazos de cada fuerza. ¿Cuál era la recomendación que les di para elegir el pivot con respecto a qué punto gira? Donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas. Bueno, generalmente en los apoyos es donde tenemos incógnitas. Acá ya en este apoyo tengo solamente una incógnita que es igual a la incógnita que me genera, o sea que tengo acá para la normal B. Entonces da igual elegir este pivot o este. Voy a elegir el de arriba, donde hay mayor cantidad de fuerzas. Entonces si hay un error, bueno, por ejemplo a la llave A no arrastrar. Lo que estoy haciendo es ubicar el pivot acá, elimino el brazo de la vertical, elimino el brazo de la horizontal A. Y tengo que ver qué efecto genera. O sea, cada una de las fuerzas va a generar el mismo efecto, que es momento. Lo único que tengo que ver es que si el momento es positivo o si el momento es negativo. Está, y ahí voy a cambiar de color algunas cositas. Entonces esta es normal B, le voy a poner con azul. Y la normal, la tensión, voy a dibujar con amarillo. Para que el brazo tenga el mismo color nomás. Solo para eso. Bueno, vamos a comenzar con la normal B. La normal B está horizontal. El brazo es la distancia perpendicular que llega al pivot. La distancia perpendicular que une la línea de acción con el pivot o el vector fuerza con el pivot. O sea, fíjense que para la normal B, el brazo ya es esta distancia, que ya son perpendiculares. ¿Sí? Entonces puedo decir, bueno, esta distancia es el brazo de la normal B. Ahora, la normal, voy a correr acá, pues me va a molestar. Ahí. Entonces, para el peso de la grúa, la línea de acción de la fuerza está acá. La idea de tener esta
línea de acción, ok, fue demasiado lejos ya. El vector se puede trasladar sobre esta línea de acción, acá arriba, acá abajo, pero me indica la distancia al pivot. Entonces el brazo es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza o la fuerza. Entonces esa distancia perpendicular es esta. Debe ser con línea continua. Así. Ahí. Esto es el brazo del peso de G. Y la tensión, su línea de acción, va a estar acá, vertical. Entonces el brazo va a ser horizontal para poder llegar hasta este punto pivot, hasta este punto amarillo. Lo bueno de todo esto es que el diagrama, el problema ya me da todas las distancias, ya me va a dar todos los brazos. Yo soy muy colorinche, ahí está. Esto es tensión. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Cada fuerza tiene su brazo y cada fuerza tiene su brazo perpendicular. O sea, el brazo es perpendicular a esas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. vale. Seguimos entonces. Voy a borrar acá, así. Y hacemos pequeños dibujitos para ver los sentidos de giro. Decimos, bueno, sumatoria de momento tiene que ser 0. Voy a tener, ¿cuántos momentos? Estos dos momentos, 0, porque no hay brazo. Entonces voy a tener el momento de la normal horizontal, B, del peso de la grúa y el momento de la tensión. 3 momentos. Ustedes pueden escribir tipo así mecánico y decir, bueno, tengo normal B por el brazo de la normal B. Tengo peso de la grúa por el brazo del peso de la grúa. Generalmente lo que cuesta hallar siempre es el brazo. La tensión por el brazo de la tensión. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que me falta colocar? Los signos. Y ahí digo, bueno, este va a ser mi pivot. Y voy a ir dibujando. Entonces, este es el brazo de la normal B y la fuerza. Yo le voy a hacer girar. Entonces esto va a girar así para arriba. O sea, esta fuerza NB va a hacer que el sistema quiera girar hacia arriba. En realidad no gira, ¿verdad? Pero va a tender a eso. Entonces va a ser antihorario. Va a ser positivo. Ahora analizo el otro. Borro esto. Entonces miro mi figura, veo que el brazo del peso de la grúa está horizontal, pero el peso de la grúa está vertical para abajo. Entonces, yo lo que les digo siempre a los estudiantes que piensen que el brazo es una regla y con el bolígrafo empujen en el sentido de la fuerza que le está mostrando. Entonces vean hacia dónde gira y atajen. O sea, donde está el pivot, pongan un dedo, entonces están atajando, entonces ven cómo gira. Y así gira, va a querer mandarlo para abajo. Entonces eso va a ser un giro de las manecillas del reloj, ¿verdad? Porque el reloj gira así. Entonces va a ser negativo. Y lo mismo pasa el brazo de la tensión y la tensión va para abajo. Es el mismo caso anterior, igualito. Entonces esto va a querer girar para abajo, entonces esto va a ser también negativo.
Y ahí ya tenemos todo. Manos a la obra. Normal B. El brazo de la normal B, si vemos en el diagrama, es 1,5 menos el peso de la grúa, que ya no me acuerdo cuánto era, mi memoria corta es muy mala. 9.800. 9.800, genial, gracias por ayudar. Y el brazo, 19.600. no, el brazo de la grúa es esta Ah, distancia. sí, 2 metros. 2 metros, perdón. Acá está. Esto coincide con estos 2 metros, sí. Gracias. La tensión, 19.600 me dijiste. Y el brazo de la tensión es toda esta 6 distancia, metros. que es 6 metros. Sí, ya pillaste, genial. Entonces de acá sacamos la normal B, va a ser 9.800 por 2 más 19.600 por 6 sobre 1,5. $19.800 por 2 más 19.600 por 6 dividido 1,5. Me queda 91.466,67. 91.466,67. Bien, ya está completo. Para que puedan visualizarlo. ¿Está bien? Muy chiquito, nomás se ve cuando proyecto así. Todo junto. Esto. Consulta, duda. Qué rápido pasó el tiempo. ¿Bien? No hay duda entonces, súper. Y hasta ahí va la parte de problemas de la unidad. Voy a hacer una introducción a la elasticidad en estos 10 minutos que quedan. Porque con esto terminamos la presentación de estática. Ah, un estudiante había preguntado por un problema. El problema 5. Eso podemos hacer como para no comenzar y terminar a las 6 de la tarde. Problema 5 de qué era, no me acuerdo. ¿Está el estudiante? Así me... Profe, es el problema del centro de gravedad que tiene el círculo con el agujero en el medio. Entendí por lo menos yo que era eso. Está entre los ejercicios. ya, espérate. ¿Lo ubicas? En el aula está, ¿verdad? Sí, el de la pizarra roja. Sí, ya le voy a hacer. ¿Va a hacer o querés que haga? No, le hago. Voy a descargar nomás el problema. Para Ok. ejercicio sobre... Centro de gravedad. Yo ya estuve mirando, por eso te pregunto si quieres hago un saco. Ah, bueno,
como quieras. Ahora pues, voy a descargar, profe, voy a hacer yo nomás, no te vayas a preocupar. Ok, dale, dale. Y voy a descargar acá un ratito. Fada, clase, fada, descripción, no. No me actualiza. Un ratito para que me actualice. Sí. Acá está. Este. Nos vamos aquí, una hoja nueva. Y dice, una pieza circular de radio R tiene una pieza circular de radio R sobre 2 removida a un lado, como se muestra en la figura. El centro de gravedad ha cambiado de C a C'. De C a C'. Esto es C. Okay. A lo largo del eje X. Demuestre que la distancia de C a C' es R sobre 6. Suponga que el grosor y densidad de la pieza es uniforme. Bueno, acá vamos a trabajar con área, donde antes teníamos simplemente peso de la ecuación del centro de gravedad en el eje X. Vamos a tener área 1 por el X1 más el área 2 por X2 sobre la suma de las áreas, área 1 más área 2. Lo mismo para el eje Y. Va a ser área 1, la componente 1 más área 2 y 2. Esto sería en general. Pero no va a haber necesidad de usar esta segunda ecuación. ¿Por qué? Porque el punto se traslada solo sobre el eje X. Entonces si ponemos así tipo con amarillo, bueno, voy a decir que esta es la posición 0, que esté así, este va a ser mi eje Y. Entonces, el centro de gravedad se traslada solamente sobre el eje X. Ahí está. ¿Y qué me está pidiendo? Me está pidiendo esta distancia. Así, esta delta X. Y ya me cuenta cuánto vale. Vale R sobre 6. Entonces, vamos a tener que el centro de gravedad inicial es C. Así. El centro de gravedad inicial es C. Le voy a llamar así. X del centro de gravedad inicial está en la posición C. Y esta posición C, ¿a qué es igual? Al radio. ¿Verdad? Sí, esto es el radio. Esa distancia. Desde el origen hasta C. Después, una persona come esta pizza y saca una porción y deja un vacío. Este vacío es un área negativa que yo les había hablado en la teoría anterior. Entonces, esto que está acá es un área negativa que va a tener su centro aquí. Y me cuenta que el radio
de la parte removida es R sobre 2. O sea que esta distancia es R sobre 2. Vamos a calcular el nuevo centro de gravedad, C'. Aquí, no era esto. C'. Yo cuando me apuro soy media... ¿verdad? Entonces, digo, área 1 es de la pizza entera. Área 2 va a ser de la pizza removida. Esta. Como la pizza entera es masa real, va a ser positiva. La removida es negativa. Y el área de un círculo, ya no les pregunto, voy a hacer nomás yo, es pi por radio al cuadrado. Ese es el área. Entonces digo, bueno, área 1 por x1. x1 es R. Y x de la parte removida, que va a ser x2, es R sobre 2. Es la distancia a lo que yo tomé como pivot, que es, como origen, que va a ser el punto 0. Esta distancia es R sobre 2 y toda esta distancia dijimos que iba a ser R. Entonces, área 1 es por R1 más área 2 va a ser, R1 es R nomás. Área 2 por x2 que es R sobre 2 sobre A1 más A2. Y ahora reemplazo las áreas que ya hubiera reemplazado, ¿verdad? Área 1 es pi por radio al cuadrado por R. Más área 2 va a ser lo que removí, por eso va a ser negativo. Entonces es pi por el radio sobre 2, tiene que estar al cuadrado por R sobre 2. Así, ¿está bien? Área 1 es pi por radio al cuadrado y el área 2 lo que es pi por el radio, que es la mitad nomás. Y así me queda. Entonces, esto es igual a ¿qué? Voy a hacer nomás acá abajo. Acá me queda pi por R cubo menos R al cuadrado 4 por 2, 8, ¿verdad? Entonces me va a quedar pi por R cubo sobre 8. Voy a un poquito más bajo. Acá va a ser, esto es pi por R cuadrado menos pi por R cuadrado sobre 4. Entonces arriba me queda, va a ser 1 menos 1 octavo, ¿verdad? Y acá va a ser 1 menos un cuarto. 1 menos, 1 menos 1 octavo. Creo que queda 7 sobre 8, sí. 7 sobre 8, pi por radio al cubo, y abajo es 3 cuartos, ¿verdad? Por las dudas hago R cuadrado. Entonces ahí que se va. Se va pi con pi. Acá me queda R. Hacemos extremo con extremo, medio con medio. 7 sobre 8. 7 sobre 6 me queda. Me queda 7 sobre 6R. Entonces, este es el centro de gravedad final, sería.
La delta X va a ser X el centro de gravedad final menos X el centro de gravedad inicial. Y delta X me queda 7 sobre 6 R menos R. Y esto me queda igual a 1 sobre 6. ¿Sí? Mi matemática no falla. Que era lo que consultó. Ahí está. Justito, 3 minutos pasé. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la semana. Chao. Chau, chau. Chao, chao. Profe. Chao, profe. Chao.